¿cómo lo tomarían Estados Unidos liberarlo, entregárselo a una autoridad mexicana que por supuesto que sabemos la historia que tienen con todos estos capos, ¿no? Que los liberan o que se les escapan, ¿no? Algunos documentos de la inteligencia estadounidense plantea que justamente el cártel del Pacífico, el cártel de Sinaloa, es la organización que tiene mayor injerencia, por ejemplo, en países europeos y en países asiáticos. Más allá de la amenaza que si no me rescatan, pues voy a empezar a hablar, pues él también está un poco acorralado, o sea, creo en el sentido de la negociación que quiere llegar es a toda costa librarse la pena de muerte. Para el gobierno de Estados Unidos llegó en un avión, sabíamos que venía y lo que hicimos fue ejecutar la, la captura. Para que esta persona que había salido del país en contra de su voluntad, que tiene 3 órdenes de aprehensión vigentes, es obligación del gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición y es obligación del gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible a ello. No solamente lo presentamos de inmediato, sino que en diciembre del año pasado el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció que ya tenía ese requerimiento. Hemos insistido en 4 ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta. Es decir, el procedimiento al que se refiere esta persona es un procedimiento que ya se cumplió y se cumplió con amplitud y dentro de los marcos legales que México tiene obligación de establecer, y le quedó al gobierno anterior de los Estados Unidos la respuesta obligada, junto con otra serie de requerimientos que hemos estado haciendo en este caso, que nos llevaron a eso. Muy buen día, amables amigos, bienvenidos. Aquí hay dato encerrado y bienvenidos al grano. Si es que nos ven en el canal de Monitor Expreso, le agradezco mucho a mi compañero Jairo Cerriteño que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, Jairo? Julio, pues es un gusto estar contigo de nuevo aquí en A El Dato Encerrado y también Monitor Expreso, pues gracias por invitarme. Oye, hay que hablar un poquito de esto que tiene, digamos, al gobierno mexicano en vilo, que básicamente es lo que está hablando en Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del cártel del Pacífico, del cártel de Sinaloa. Lanza una carta interesante, bastante bien hecha en términos jurídicos, en conocimiento, digamos, de la relación bilateral. Llama mucho la atención que así sea esta misiva que envía al gobierno mexicano para decirles: hey, rescátenme, así como lo hicieron con Cienfuegos, yo también necesito que me rescaten porque de otra manera va a haber un colapso. Interesante todo lo que plantea básicamente Ismael El Mayo Zambada, sobre todo en este momento en el que busca, de acuerdo con lo que se dice, pues básicamente es evitar a toda costa la pena de muerte. Claro que sí, Julio, lo que acabas de decir, pues está desatando, pues no nada más una batalla, yo creo que para las instituciones mexicanas, ¿no? Que representa la propia presidenta, que tiene que ver, pues también con los poderes, con la cuestión de la justicia, la impartición de la justicia, pero sobre todo con el cubrir o no a un personaje como el Mayo Zambada. Es decir, ir por él, salvarlo, como todos estos memes que hemos visto en las redes sociales, ¿no? Que lo ponen que van en busca para salvarlo, como de salvarlo al soldado Ryan, ¿no? ¿Qué decía la película, no? Ponen a Sheinbaum encabezando para salvar al Mayo Zambada. Si se diera de esta forma, que como ellos dicen, el gobierno de México lo señala la propia presidenta, que es, digamos, que es cualquier mexicano tiene derecho, ¿no? A que las autoridades... Yo aquí me preguntaría, ¿realmente cualquiera? ¿Cualquier mexicano? O sea, creo que no estamos dimensionando lo que se está diciendo y cómo se está diciendo, porque no estamos hablando de un mexicano cualquiera que está pidiendo esto, ¿no? Estamos hablando de un narcotraficante o presunto narcotraficante, porque hasta que no se le compruebe todo, ¿no? Y se lleve en juicio, porque no vaya a pasar como a Cienfuegos, que no tenía nada, ¿no? Que no, Ujú.
que por eso lo regresaron, porque pues, no le encontraron nada a las autoridades mexicanas, ¿no? Entonces, es un tema, creo, que va a estar muy complicado la decisión que se tome. Pero aquí también hay que ver con la nueva modificación que hizo Estados Unidos en lo que se denominó como terroristas a estos tipos de cárteles, que él es uno de los integrantes de estos cárteles, o al menos sí lo tienen identificado las autoridades estadounidenses y también las propias mexicanas, pues, ¿cómo lo tomarían Estados Unidos liberarlo, entregárselo a una autoridad mexicana que por supuesto que sabemos la historia que tienen con todos estos capos, ¿no? Que los liberan o que se les escapan, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de que el cártel de Sinaloa es definitivamente la organización criminal más poderosa del mundo. Algunos documentos de la inteligencia estadounidense plantea que justamente el cártel del Pacífico, el cártel de Sinaloa, es la organización que tiene mayor injerencia, por ejemplo, en países europeos y en países asiáticos. ¿Por qué tienen una conexión muy fuerte con Asia? Porque, bueno, básicamente también se dedica al tráfico de algunas drogas cuyos precursores químicos vienen del mercado asiático y entran por el Pacífico mexicano. Ese es el tema de que se llame también el Cártel del Pacífico, que es la organización, evidentemente, del Mayo Zambada. Y justamente también tiene mucho que ver en este proceso cómo es que la autoridad estadounidense logra hacerse de lo que era considerado, digamos, el criminal más buscado del planeta, Ismael El Mayo Zambada. Y justamente lo hacen a través de un operativo en donde, bueno, se presume, porque de hecho Estados Unidos no ha otorgado como tal las pruebas que tanto le ha pedido el gobierno mexicano de qué pasó el día que capturan al Mayo Zambada. Para ellos, para el gobierno de Estados Unidos, llegó en un avión. Sabíamos que venía y lo que hicimos fue ejecutar la captura. Curiosamente, pasaron muchas cosas, muchos hechos de violencia, se recrudeció la violencia en varias partes del país a partir de la detención en Estados Unidos, y pues ahora estamos discutiendo, curiosamente, entre llamados de unidad y acusaciones entre políticos de a ver quién tiene más vínculos con la delincuencia organizada. Terrible, ¿no? Terrible el O escenario sea, me político que imagino se que estás, plantea alrededor de la captura. me imagino que estás hablando por el caso del abogado. ¿Quién es el abogado, no? Uno Juan de los Carlos, abogados Juan que Pablo tiene, sí, Penilla. sí, que apareció en fotos con Claudio Sheinbaum, que apareció en reuniones con Morena, con integrantes de Morena que ahorita lo desconocen, que en la derecha de México, senadores lo acusan directamente que tiene relaciones con Morena, incluso la senadora Lili Telles pone un post, ¿no? Con la ficha, digamos, de quién es uno de los socios de, de Padilla, ¿no? De Panilla, perdón, Penilla. este, sí, quien es socio de él, que tiene la relación ahí con Morena, ¿no? Pero más allá de esto, si tienen o no tienen la relación con Morena, es el tamaño, ¿no? De lo que se está solicitando o cómo se solicitó. O sea, más allá de, porque parece que no estamos entendiendo, o sea, lo vimos con Andrés Manuel López Obrador, aquel momento cuando estaba en Sinaloa, que se bajó de la camioneta, el presidente que cuando está el pueblo sabio y el pueblo que lo amaba, nunca se bajaba de la camioneta. Ajá. Recibía las cosas arriba de la camioneta y no se bajaba, ¿no? En ese momento. Sin embargo, cuando sabían y le avisan que está la madre del Chapo, él se baja y la saluda. O sea, el presidente se baja a saludar a la madre del Chapo y le dice, sí, recibí tu carta y demás, ¿no? Le pone atención. ¿De qué era la carta? Pues nunca lo dijo, ¿no? O sea, un tema que tenía que ver con su hijo, me imagino, para que pidiera lo mismo que hizo que yo creo que con Cienfuegos, ¿no? Ujú. Y yo creo que en esta parte también lo que lanza el ultimátum en mayo, pues digo, más allá de la amenaza que si no me rescatan, pues voy a empezar a hablar, pues él también está un poco acorralado, o sea,
creo en el sentido de la negociación que quiere llegar es a toda costa librarse la pena de muerte, ¿no? Sí, súper interesante. El nexo que platicas de la política y el gobierno justamente es, digamos, un actor que se suma a toda esta serie de sucesos, pues es la voz de Estados Unidos de esta manera tan, digamos, pues cuestionante por parte del presidente Donald Trump, que ha acusado incluso al gobierno mexicano directamente. No se ha ido con medias tintas, no ha dicho algunos actores, no. Ha dicho, este gobierno mexicano es, digamos, tiene, este, Actualmente, dijo, ajá, así las actualmente palabras actualmente. tiene a los cárteles de la droga metidos en su organización. Súper fuerte la declaración por parte de un presidente de Estados Unidos. Y justamente algo que hemos visto durante muchos años, Jairo, es que efectivamente en el país eh, a menudo hay autoridades vinculadas con estos personajes. Ejemplos sobran para dar por todos lados. Hemos visto a municipales que se reúnen en restaurantes con los capos locales, hemos visto incluso políticos que claramente muestran sus afectos por uno u otro, digamos, capo y en eventos públicos, ¿no? Han gritado los nombres de estos y llegan a ser casos, digamos, muy públicos como el que tuvimos aquí en Michoacán de un suceso de unos juegos pirotécnicos en donde también se hacían alusiones a ciertos grupos delincuenciales. El tema es que aquí, digamos, lo que nos está ya cayendo de manera directa es la acusación de Estados Unidos, que está sumándose a toda la polémica. Me llama mucho la No, pero atención que lo que están haciendo los políticos mexicanos es decir, pero él es más narco, ¿no? sí, claro. Es que, bueno, creo que no acabamos de entender eh, qué película está viviendo México o no estamos viendo la película del mismo modo, porque tenemos diferentes temas muy relevantes en México. Acabamos de ver información que, bueno, tú lo publicaste en el medio que recientemente estás creando, ¿no? De la Auditoría Superior, la cantidad de dinero que está ahí faltante en el periodo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. De un año habla, ¿no? Cierta cantidad. O sea, se va destapando poco a poco que va avanzando esta película. O sea, poco a poco que aparecen los Yunes en Morena, que aparecen ciertos actores políticos, este, se van sacando más cosas y lo vamos a ir viendo, ¿no? A lo largo de estos meses, a lo largo de estos días, inclusive estos que vienen de esta semana que ya concluye de febrero. Creo que es bien importante qué lado va a tomar la presidencia, porque de ahí va a ocurrir muchas cosas, Julio, porque se va a notar si ellos van por el rescate del Mayo, si ellos la apuestan por esto, ¿cómo lo tomaría el otro grupo? ¿Qué haría el otro grupo que se están enfrentando? Precisamente acabas de decir en Sinaloa, lo que se está viviendo en Sinaloa, ellos mismos lo dicen, son este tipo de dos grupos, ¿no? Los chapitos y la gente del Mayo. ¿Cómo se actuaría? ¿Qué pasaría? ¿Por qué, por qué lo tomarían como, pues digamos que no están con ellos, ¿no? Una autoridad que a lo mejor se van a sentir traicionados Ujú, o cómo están las negociaciones a tal punto que, que este sea realmente lo que estamos discutiendo. Y fíjate, no estamos hablando de un actor político que se le está enjuiciando, se está hablando de un narcotraficante, de un presunto narcotraficante que ha causado muchísimo daño en varias décadas a México. Estamos hablando ujú, de muchas muertes que llevan estos tipos de grupos desde su creación hasta donde están ahora. ujú, Estos líderes que han caído, automáticamente salen noticias donde incautan droga, sale el fentanilo, truenan laboratorios, Claudia da un reporte de más de 4,000 detenciones en sus primeros meses de gobierno. O sea,
Están hablando de lo que ellos están poniéndole todas las ganas para combatir lo que Estados Unidos quiere que combatan. La parte que, que parece broma y no es broma es lo que dice Claudia, ¿no? Que le copian la campaña, que le está copiando Trump, la campaña contra el fentanilo. O sea, Ujú. vaya campaña. Y, o sea, y si lo leemos realmente como lo estaba diciendo Trump, pues suena hasta broma, porque dice, oye, qué gran idea, ¿no? Déjame gastar millones de dólares en una campaña contra el fentanilo. Eso es una gran campaña. O sea, no, no sé si se suene como algo sarcástico a un problema que es más allá de una campaña. O sea, el fentanilo no lo vas a detener con este tipo de campañas, porque el consumo, bien lo saben que no está aquí, está en Estados Unidos en este momento, Ujú. Claro. no es en México. No está Ujú. tocando todavía estas fibras aquí en México. Las va a tocar cuando cierre las fronteras, las va a tocar cuando ya no esté pasando para Estados Unidos. ¿Y qué van a hacer con toda esa mercancía? Entonces sí, a lo mejor se va a empezar a tener eh, una, un gran problema de salud aquí en México, ¿no? Ujú. Eso es lo que yo al menos así lo percibo, Julio, en estos meses, digamos, desde que llegó Claudia, ha señalado y necesita, ella así lo ha dicho, una respuesta de Estados Unidos, un informe detallado de cómo se llevaron al Mayo Zambada, o cómo fue su Curioso, extracción. porque me gusta lo que cuentas de la película, porque a final de cuentas, esta comparativa con una película, pues, la realidad es que el gobierno de Trump ha logrado hacer que el gobierno mexicano, digamos, la película que quiere contar, la película que quiere aparecer en la mañanera, no sea la que disponga la presidenta, algo que no le pasaba a Andrés Manuel López Obrador, incluso cuando Trump era presidente. Me gustaría explayarme un poco más, es decir, esta idea de que una iniciativa contra el nepotismo, que es bastante floja, esta idea de las actividades, presidenciales, las reuniones que tiene, ya no alcanzan a llenar la agenda porque hay un personaje que se está metiendo y es Donald Trump con, con la cantidad con todas las argucias que utiliza. Está presente Donald Trump en la mañanera, está presente en el discurso público, está presente en la preocupación de los mexicanos. Yo he escuchado mucha gente que está preocupada en Estados Unidos porque dicen, nos puede caer un operativo de Donald Trump. Eso ya está trastocando, digamos, la vida y la tranquilidad de los mexicanos. Eso es gravísimo porque la presidenta perfectamente lo sabe. Sabe y en reiteradas ocasiones yo he dicho que esta es, digamos, la verdadera oposición que se va a encontrar Morena. Aquí me llama mucho la Yo atención no la lo reacción veo, del bueno, PAN. sí, sí, perdón, Me pero yo no lo veo como una oposición, Julio. O sea, realmente, obviamente, digamos, es una oposición técnica. Los tiene no, hablando lo de que, lo que él mira, quiere. claro, claro, Julio, porque es mejor entrarle a esos temas internacionales, porque lo que tienes aquí en México está muy grave. Por lo que Ajá. tienes aquí en México, este, ahorita deberíamos estarle exigiendo a las autoridades cómo está lo del Infonavit, qué va a pasar con el Infonavit. Se nos olvidó lo de Sergalmex, lo desaparecieron y ya, o sea, al desaparecerlo, desaparecieron la corrupción. Fíjate lo grave que se está pasando, ¿no? Ujú, Con lo de que acaba de pasar con lo de la auditoría, que es también en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, y dónde está ese dinero. ujú, O sea, son las cosas que se estarían debatiendo aquí, debatiendo por qué la cuestión de un innombrable para muchos, que es Yunes, para los veracruzanos sobre todo, que los conocen ujú. muy bien, Lo lo arroparon. aceptan, lo arroparon. Cuando llega a este recinto lleno de aplausos, lo abrazaban los morenistas, era el Salvador en ese momento y le tienen que pagar. O sea, y para todos lo vimos, todo este montaje lo vimos y no lo podíamos creer. ¿Por qué no lo podíamos creer? Porque por estas declaraciones que se daban de un lado de a otro. ¿Qué es lo que Ujú, estamos viendo ahorita con una política que está implementando Trump? Pues que le cae como anillo al dedo a la presidenta Claudia Sheinbaum, con tantos problemas que tiene en el país,
pues vamos a pelear la soberanía, vamos a pelear el Golfo de México, vamos a pelear cuanta pendejada se te pueda ocurrir, que no sea aquí, que sea allá. ¿Y por qué allá? Porque como ya no tienes según enemigos, ya no tienes oposición, es que borramos a la oposición, es una falacia, es una mentira de borrar la oposición. La oposición no fue borrada, Julio, la oposición está en Morena. Todos aquellos actores importantes que eran del PRI, del PAN, la mayoría se fue a Tienes Morena. razón en eso, O incluso se sea, están peleando. exacto, porque pues estas tribus que se crearon ahí dentro de Morena, saben que entre ellos mismos, o sea, ellos no van a pelearse con la oposición porque ya saben que no, la oposición no les va a ganar. Ujú. Ok, Ellos tienen todo, o sea, y meter esos temas, pues te genera otro tipo de ruido que te quita lo demás, ujú, porque ya dejas de hablar de todo lo que traíamos de Sinaloa, que fueron varios meses, hasta lo tocamos contigo, ¿no? Ya no te importa Rocha, ahora te importa el Mayo, ujú. ¿sí? O sea, vas jugando con estos temas y le quitas el reflector, ahorita le quitas el reflector a Roche, lo dejas respirar un poquito, ya le bajaron, ¿no? Estamos atendiendo eso, no hay más seguridad, etcétera, y son otros temas. Pero fíjate, ¿cómo lo estamos perdiendo? Con algo que también a Estados Unidos le conviene. O sea, Trump tiene que responderle a sus ciudadanos y tiene que responder y callar bocas para todos aquellos que están revisando con lupa todos los movimientos que está haciendo Trump. Entonces, él tiene que estar respondiendo para su gente. Él poco le importa a México. O sea, lo que digan de él en México, pues no le importa porque no votamos por él. O sea, Claro, así de claro. Y no porque muchos ahorita de la oposición o gente que no esté de acuerdo, fíjate con lo que no está de acuerdo, ¿eh? Con las acciones que llevan el crimen organizado en nuestro país. Yo creo que nadie está de acuerdo, al claro. menos los que se benefician con ellos, ¿no? Porque también puede haber políticos que se benefician con ellos y lo sabemos. Pero si tú no estás de acuerdo, es que eres trompista, ¿sabes qué? Pena de muerte, pues cálmate, o sea, ¿dónde estás viviendo? O sea, ¿a ti no te molesta que cobren eh, cobro de piso, que secuestren, que te extorsionen, que te asesinen por el hecho de que te les atravesaste en su camino? ¿O qué? ¿Cuál es el sentido que tenemos entonces de patria? ¿Cuál es el sentido que tenemos de salvar a México? ¿Cuál es el sentido de ir por el Mayo? Por supuesto, evidentemente es que justo lo que yo creo es que sí, la postura de Estados Unidos, digamos, trastoca este tipo de problemáticas y las lleva a la agenda. En ese sentido, yo lo digo como una oposición técnica y también Sí, en este plano, pues evidentemente no hay, digamos, posibilidad de hacer mella en el discurso político de este lado. Es decir, todos los temas que mencionaste no los veo, a la oposición de manera medianamente unificada o medianamente clara hacer sus propios, digamos, sus propios temas para poderlos llevar a la agenda. El día de hoy, por ejemplo, 24 de febrero, revive Kenia López, Rabadán una iniciativa de que quiere, que el país se llame México. Está proponiendo que el país se llame quitarle a México. Estados Unidos, ¿Cómo? quitarle lo de Estados Unidos, que Sí, nada más nos Estados dieron. Unidos Mexicanos, que es el nombre Eso ya se oficial. había debatido, ¿no? Con Muchas Fox. veces, Sí, hasta sí. Felipe Calderón lo planteó. Ujú, Felipe Calderón, cuando fue presidente, no lo pudo hacer porque no tenía el Congreso, pero vaya, eso ya se ha planteado N ujú. cantidad de veces. Es una política de relumbrón. Entonces, ahorita, por ejemplo, cuando el tema es el Mayo Zambada, el tema es todo lo que está surgiendo del caso, sale Kenia López Rabadán con esta propuesta que la verdad es que lo único que hace es le mete ruido al discurso en lugar de estar un poco más unificado. Y no digo que todos digan lo mismo, tampoco son los youtubers de la 4T, pero por lo menos que armonicen y que identifiquen bien los puntos flacos de este gobierno y que puedan cuestionarlo. Eso sería la petición mínima, que se organicen para por lo menos unificar un buen discurso y poder decir que hay una oposición. La realidad es que no hay oposición en este país.
O sea, en este sentido te lo planteo. Y ahora, la llegada del discurso, digamos, beligerante o escandaloso de Donald Trump, lo que hace es, digamos, plantear, preguntas que la presidenta tendrá necesariamente que responder. Algunas me parece que las ha esquivado, sí, de manera inteligente Claudia Sheinbaum. Otras me parece que no, y se va a cansar en algún momento y va a llegar una que sea fuerte. Me parece que este tema, que está haciendo Morena, decir: "No, en Morena no estamos vinculados de ninguna manera", tal y tal. En algún momento va a salir algo más grande por parte de Estados Unidos y van a dar cuenta de que efectivamente la política Es que, mexicana, eh, la política la autoridad estadounidense está metida hasta el tuétano en México. Saben perfectamente qué hace. sí, Julio, pero también, o sea, a ver, la otra vez lo platicaba con uno de los analistas que viene para Monitor, ¿no? Me planteaba, decía, a ver, eh, dices que el gobierno de México está metido, o sea, tiene nexos muy fuertes con el crimen organizado, ¿no? Y te sientas a negociar también con él, por una parte. O sea, aceptas esta parte si fueran así, pues yo creo que no deberías ni, o sea, primer momento no te deberías ni sentar a negociar, porque sabes que no estás negociando con alguien legítimo, con alguien que lo puso realmente la ciudadanía, que el pueblo libremente, así, con esas palabras, libremente cruzó la boleta por alguna persona, ¿no? De un partido u otro. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo eh, en un país es realmente una descomposición de la política y del gobierno en sí. O sea, yo creo que si nosotros que somos un poquito más viejos, no tú, pero yo y algunos otros, debemos de recordar cómo era en aquellos tiempos de un poco de Salinas, cómo era el poco de Oh, este sí, me tipo de acuerdo. gobierno, bueno, cómo era ese tipo de gobiernos, ¿no? Demasiado también que habrían programas muy populistas. Pues La se cuestión, parece a lo que estamos viendo hoy. exacto, exacto, o sea, El es que no periodo te de vas a AMLO fue un salinato. sí, no te estás encontrando con nada nuevo, con nada nuevo. Claro, los jóvenes que ahorita lo ven y dicen: "Ay, no, la beca, ay, qué bueno, una beca". Güey, por no hacer nada, o sea, con todo respeto, por ser LGBT, integrante LGBT, te voy a dar un apoyo en la Ciudad de México y en el Estado de México. O sea, ¿a dónde estamos llegando? ¿A dónde estamos llegando? Porque eso lo dijo Andrés Manuel en algún momento en una entrevista, y por ahí están los datos, porque no recuerdo el año, pero lo van a encontrar, donde él habla que ellos tenían estos programas sociales, esta mafia en el poder, tenían estos programas sociales para precisamente hacerlo una cuestión política, a su modo. Por Perpetuar eso, el poder, sí, o sea, y perpetuarse. ellos lo estudiaron y dicen: "Ah, ahora lo hacemos nosotros". Si lo hacemos nosotros no está mal, porque lo que hacemos nosotros es repartir la riqueza, ¿no? Que genera un México y sobre todo, pues, que paguen más los que más tienen. Y eso es una vil mentira. O sea, esto es una vil mentira. Seguimos viendo que no pagan más los que más tienen. Ahorita vemos a un Pedro Aces con su rancho, ¿no? Que ya lo tenía, precisamente ya lo tenía en el periodo neoliberal, pero aún así que conoces a Pedro Aces, lo aceptaste en Morena y lo purificaste en Morena. O sea, un tipo de ese Pedro Aces, ahí lo tienes en Morena. Bueno, no nos vayamos con todos los integrantes que están recibiendo Morena, ¿no? Ellos decían, ahí les va su cascajo y se burlaban de otros partidos que recibían algunos priistas o algunos que salían de otros partidos. Pues Morena hizo lo mismo. O sea, no perdamos eso, porque eso es lo que estamos sintiendo nosotros los mexicanos. Lo del mayo, pues va a suceder, ya lo tienen allá y tiene que haber una negociación. Claro, le conviene a Estados Unidos también negociarlo, pues es también su ficha de cambio. Claro. Claro que no, yo no creo que Estados Unidos no le haya sacado ya algo de información al mayo. O sea, teniéndole un rato y no sacarle nada,
Ujú, Digo, por yo creo que hasta supuesto. ellos creo que hasta ellos le están poniendo las opciones que tiene, ¿no? O sea, mira, tiene estas opciones. La carta fue muy bien hecha. Es Pues decir, claro, ya hay gente que está diciendo que por supuesto que está a la mano del gobierno de Estados Unidos y una negociación secreta con el Mayo Zambada, precisamente para decirle, a ver, ¿por qué no planteas estas cosas al gobierno de tu país? Porque evidentemente, y el Mayo Zambada perfectamente lo sabe, la posibilidad de que le dicten la pena capital es muy, muy alta. a Incluso ver, eh, se está planteando sí, que en perdón. alguno de los procesos, evidentemente se va a declarar culpable para efecto de negociar, negociar, negociar. Claro, va a evitar la pena de muerte. O sea, Ujú. de los procesos que le están ahí señalando, pues va a escoger el menos peor y va a decir, sí, soy culpable de esto, ¿no? Entonces, pues ya lo van a detener un poco y a poder negociar, no ser, que no pague con muerte, ¿no? O sea, aquí la cuestión es que uno, pase con lo que pase con el Mayo, tienes que dar aquí un gran ejemplo de cómo estás llevando tu política en contra de la delincuencia organizada. Porque si bien ellos te ponen otro ultimátum aquí, porque lo pusieron, salieron videos donde ciertos grupos dicen que si van por ellos van a reaccionar y que es una guerra ya contra Estados Unidos. O sea, imagínate, o sea, parece que estamos fuera de control. Nunca lo habíamos visto, creo, en una película, Ujú. ninguna de Hollywood, lo que estamos viviendo en lo real, ¿eh? O sea, lo que estamos viviendo en lo real nunca se vio en una película de Estados Unidos, de Hollywood. O sea, el hecho de que declararas a los cárteles terroristas ni en una película de Hollywood. O sea, hablaban de la cuestión de cómo un agente eh, bueno, ¿no? De Estados Unidos con otro agente bueno de toda la porquería que había de México, luchaban en común contra un criminal o un líder de un cártel, ¿no? Lo detenía y se lo llevaba a Estados Unidos para poderlo enjuiciar, ¿no? Porque allá están los verdaderos, la verdadera justicia está en Estados Unidos. Sí, Entonces, era lo que veías. Y ahora estamos viendo algo increíble, o sea, algo que te declaran y dicen, ¿sabes qué? Ya tenemos y ya están, y aceptan las autoridades. Sí, están sobrevolando drones. Ah, ok, no que nadie sobre la soberanía, o sea, el Maciosare ya, ¿no? ¿Qué está pasando? Y entonces el himno que cantaron los diputados morenistas, ¿qué pasó? Y entonces el patria o muerte que dice Paco Ignacio Taibo, ¿qué pasó? Presidenta. también hubo reuniones de representantes de los congresos locales con el Congreso Federal Mexicano para decir que iban a hacer un llamado a que la soberanía del pueblo mexicano se Y, respetaba y y que no iban a sí, permitir ningún tipo de incursión ni nada por el estilo. Y ve, ya están sobrevolando los drones. pues ya te lo dicen y te lo dicen en la mañanera. Sí, es que estamos trabajando en coordinación. Entonces, ¿están o no están? O sea, ese control realmente Estados Unidos te lo está poniendo y ya lo tiene, porque ellos le dicen, nosotros te podemos compartir todo lo que tenemos de tus cárteles, si te interesa seguirlos y perseguirlos y enjuiciarlos. La otra, espérame tantito, ¿no? Porque si digo abiertamente que voy sobre ellos, aviento una bomba aquí. Si Claudia en una mañanera se le ocurre decir que va en contra de los cárteles, porque tal parece que todas estas declaraciones parecen como defensa, ¿no? El que no están de acuerdo de que se declaren como terroristas los cárteles. Ok, porque están queriendo invadir a nuestro país y demás. Ok. ¿Y cuántas cosas no cometen los cárteles, no nada más en Estados Unidos, en otros países? Uno de los cárteles mató a un candidato, hay que recordar en Ecuador, a un candidato presidencial, Julio. Sí, Uno de los cárteles, se le atribuyó precisamente al cártel del Mayo, ¿no? no, no sé si fue al Jalisco o al de Ujú. Sinaloa, fue al de Sinaloa, pero
un cártel operando en otro país y se le atribuyó un asesinato de un candidato a presidente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que están haciendo entonces? ¿Cómo quieres combatir donde está ocasionando? ¿Qué pasaría si se metiera un cártel aquí, digamos, un cártel, no sé, digamos, un cártel de un cártel colombiano, porque pues, eran los que tenías la negociación? Cártel de Cali llegaba aquí y te mata un candidato a presidente. O te mata un candidato que tenías muy fuerte de Morena a presidente. ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo catalogas? O sea, ¿qué, ¿qué le pondrías? ¿Qué nombre le pondrías, Julio? ¿Qué categoría lo podrías nombrar? ¿Cómo No, podrías, pues evidentemente tendría que qué ser, podrías, digo, este es un tema controversial, porque a final de cuentas, digamos, pues esto te genera un descontrol y también rasga temas de soberanía. Por supuesto que la política es parte de la soberanía de una nación. El pueblo tiene que elegir a sus qué es lo que gobernantes. hace? ¿Qué es lo que hace? A ver, si vayamos al, a lo estricto, ¿qué es lo que hace un grupo terrorista? Más allá de Sembrar que tiene miedo. terror, ¿no? Sembrar terror. ¿Qué es lo que hacen este tipo de grupos cuando amontonan cuerpos? Lo mismo. Cuando te dejan cabezas, cuando te dejan de autoridades. O sea, imagínate, el mensaje no nada más va para los contras, no nada más va para las propias autoridades. Lo que pasó en Guerrero, que recién había llegado un alcalde y te lo ponen ahí para que te quede de ejemplo, que nadie se puede meter con ellos porque ellos son la ley, ellos son lo que controlan ahí, ¿no? Te lo dejan ahí. O sea, se fueron con todo, se metieron con el secretario, lo matan, se metieron con el de seguridad, lo matan, se van con el alcalde, lo matan. O sea, y, y todo está tranquilo, ¿no? No pasa nada. O sea, ¿cómo lo puedes catalogar? ¿Cómo le puedes nombrar? Nosotros no nos hemos atrevido a decirles así, al menos no las autoridades, pero aquí en Michoacán no se nos olvida lo que pasó un día del grito y a quién se lo atribuyeron. Y ninguna autoridad se hizo responsable y ahorita fueron senadores, son diputados, y ahí está. Y siguen de un PRD a Morena, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que tenemos esa memoria de muy corto plazo, pero también debemos darnos la idea de que si seguimos en ese paso, pues como no estamos conociendo nuestra historia, pues como dicen, estamos dispuestos a repetirla y a vivir otra vez en un ciclo que nos está llevando al carajo, ¿no? Ujú. Porque no estamos entendiendo hacia dónde vamos. O sea, esta cultura, esta narcocultura que la quieren combatir con cambiarles las letras a los narcocorridos. Hay que cambiarle las letras. No, hay que empezar a prohibir que eso, o sea, escucha la letra, ponle atención a la letra. Te está diciendo que aquel güey es chingón y que tú se la pelas, ¿no? Que tú como gobierno no le haces nada, es más, le limpias los zapatos, cabrón. Eso es lo que Ujú. dice. Entonces, aquellos que están repitiendo ese mensaje y las generaciones que lo están escuchando, que están aprendiendo, pues que tú no sirves, que tú eres un corrupto, que te compran con billetes, que tú también le cuidas la droga, que tú también la repartes, que tú eres cómplice. Nada más hay que escuchar las letras de Ujú. estos famosos narcocorridos que no son nuevos, que ahorita salieron otro tipo de ritmo, otro corrido alterado y etcétera, pero pues va más acelerado precisamente, ¿no? ¿Qué le ha pasado a todos estos cantantes los grupos contrarios los desviven, ¿no? Ujú. Entonces, Julio, yo creo que sí deberíamos analizar qué estamos haciendo en lo local, desde los estados, porque vemos a los gobernadores muy tranquilos, hablando de otros temas, cuando su estado también está en llamas, cuando no se le Por ve a un gobernador apurado pidiéndole a la federación
ayúdame porque pues estamos muy mal, ¿no? Hay municipios que no podemos ni visitar nosotros como autoridades. ¿Por qué no lo dicen? Ujú. Porque es mejor apostarle trayendo artistas, trayendo distracciones para que se te olvide un poquito de todo lo que está viviendo. Ve los hechos que acabamos de vivir nosotros aquí en Morelia, en una unidad deportiva. Vas a hacer deporte y hasta ahí llegan delincuentes a hacer de las suyas y acabar con la vida de ciudadanos. Donde vas a hacer un domingo, un fin de semana, deporte. O sea, pues entonces ya no tenemos ningún espacio, no tenemos derecho a poder salir a divertirse, porque ya cuando te quitan esos derechos de poderte, es lo único que tienes, esa libertad de poder tener un tiempo libre, de gozarlo Distraerte de manera sana. exacto con tu familia, y te lo están quitando. ¿Hasta qué momento vamos a reaccionar de que no Ujú. estamos bien? ¿Qué nos hace falta, Julio? Por supuesto. Hoy platicar. Y en este Ujú. tema de la relación bilateral, pues también habría que sumarle a toda esta complejidad, digamos, de eventos, que pues la política de Estados Unidos, evidentemente Trump nada más está señalando para afuera, pero también debería de hacer un mea culpa y decir, los gobiernos anteriores en este país enviaban armas a México para armar precisamente a los cárteles. La realidad es que, a ver, también Estados Unidos ha usado, digamos, su poder militar y su poder de armamento para armar guerrillas y armar movimientos sociales en América Latina. Le ha encantado siempre hacer eso y son, digamos, figuras que ha creado históricamente para después decir, ellos tienen el problema, vamos a solucionarlo, vamos a intervenirlos. Siempre lo han hecho así. Y no Entonces, nada más en por, Latinoamérica, lo hemos visto en Medio Oriente también, o sea, también han creado figuras y como el propio Bin Laden, etcétera, Osama también, Osama Bin Laden, perdón, y ay, ¿quién ejecutaron? Se me fue ahorita el nombre bueno, pero son personajes que ellos también los han trabajado muy bien, ¿no? Y que han creado todas las cadenas de noticias eran como, fíjate, ellos son muy buenos para señalarlo muy bien quiénes son sus enemigos, porque se ayudan de todo lo que tienen a la mano, se ayudan del cine, se ayudan de todo lo que tienen de entretenimiento para ponerlo. Cuando tenía la Guerra Fría, ¿quién eran sus enemigos en el cine? Los rusos, ¿no? los rusos. Los rusos. Sí, Cuando recuerdo que este personaje de Silvestre Stallone, Rambo, ¿no? O sea, él peleaba contra rusos. contra rusos, luego también salían alemanes, o sea, todos aquellos enemigos que ha tenido Estados Unidos han estado marcados en sus películas, ¿no? Y ahora, en las últimas series que ha hecho Estados Unidos y algunas películas, también todo este problema del narcotráfico, ¿no? Y bueno, lo vimos y hasta lo tocó Claudia Sheinbaum en una mañanera, que una serie muy famosa, ¿no? Que se fijaran en Estados Unidos porque pues una serie muy famosa hasta te mostraba que ellos mismos podían producir su propio veneno, ¿no? Digamos, sus propias drogas, como esta serie tan famosísima que hicieron ¿cómo se llamaba? La serie donde es un químico que preparaba Ah, Breaking drogas. Bad. Breaking Bad, ajá, pues ahí está, ¿no? Y sí lo menciona, o sea, fíjate lo que llegamos a hablarlo. ¿Qué ejemplos usas a lo mejor de lo pudiera ser tan burdo que hablas ciertos temas que deberían tomarse con más seriedad, ¿no? Porque creo que ahí están los números y lo saben, conocen sus números. México también conoce los números, sabe también ellos cuántas armas, cómo entran. La otra vez lo platicábamos con Toño. Dice, oye, ¿cómo es posible que vehículos de blindaje hechizo Ujú. circulen por las carreteras? O sea, no son de alta velocidad. ¿A qué velocidad pueden? Los Sí, llamados monstruos, ¿no? ajá. ¿A qué velocidad pueden moverse, desplazarse? ¿Y cómo no detectarlos? ¿Cómo no interceptarlos? ¿Cómo no hacerlo? Pues porque no les interesa.
porque primero las autoridades municipales, más allá de que estén rebasadas, pues no es su, pues para ellos no es su cuestión, ¿no? Ellos no lo saben. Inclusive decían algunos autodefensas que llegué a entrevistar, dice, nos decían en aquel momento, pues es que aquí la policía les cuidaba más bien los laboratorios. O sea, tú veías a los policías cuidando ciertos espacios, pero más Claro. bien porque estaban ahí los laboratorios. Ellos los cuidaban. Ellos les pasaban pitazos y venían otras autoridades. O sea, las bases de operaciones mixtas, ¿por qué no han funcionado, Julio? O dime cuántas cuestiones han llevado a las bases de operaciones mixtas. ¿No? No, no lo sé, pero el problema sigue. En No. ciertas regiones, en ciertos puntos donde Mira, estas bases de operación tendrían que funcionar, pues mira, la ya ves realidad que es que pusieron, sigue el problema. sí, ya ves que pusieron de nuevo el limón y con esto, no sé, si tienes por ahí otro tema, otra cosa, pero quisiera cerrarlo aquí porque la vez que estuvo lo de limón y ha estado otra vez de cuenta del limón y que el limón ahorita lo están protegiendo y que están viendo ahí las autoridades de aquí de Michoacán en, en donde se vende en el mercado, ¿no? Donde venden los limoneros. Hay un tianguis, ¿no? Que se realiza El lunes, miércoles y tianguis, viernes. el tianguis limonero, Ujú. sí se le llama, ¿no? Ahí en Apatzingán, donde llegan no nada más del mismo municipio, sino de otros cercanos, hasta también de Buenavista y demás, y se llevan. ¿Qué pasa con esto? Que para ellos ya están viendo lo de la extorsión, ellos están atendiendo esto, que ya no se está llevando de esa manera, pero que todavía hay denuncias. Bueno, una vez que estaba el precio muy alto del limón, que empezó a subir muy alto el limón, estaba casi, pues era increíble lo que estaba costando el limón, que empezaron a decir, empezaron a sacar muchos memes, ¿no? Que mejor te regalo un kilo de limón que unas rosas, etcétera, ¿no? Pues fui a ver cómo estaba el tianguis. Saliendo del tianguis, me fui por la carretera hacia Buenavista, pero en ese tramo, Buena Vista, Tomatlán. ajá, en ese tramo eh, de esta carreterita que conecta, de una de las carreteras, pues que hay dos vías, eh, había gente armada, jóvenes, y no eran de estos jóvenes construyendo el futuro, estos estaban construyendo otro futuro, otro- Ujú. un presente más bien, esos son los jóvenes del presente de México, estos son los que están jóvenes que no te puedo decir que no pasaban ni de 20 años, Julio, muy chamaquitos en camionetas, armados, así a pie de carretera. O sea, no estaban ni escondidos ni nada, bajo de un árbol, más por la sombra, porque allá es mucho calor. Pero esa es la ruta. Entonces, si tú dices, yo acababa de ver cierto discurso, que no había ningún problema, que todo estaba bajo control, y te encuentras eso, entonces da más darse cuenta de lo que uno vive, de cómo está su entorno y cómo se están cerrando lugares. Aquí en Morelia acabamos de ver cómo cerraron también ahorita un restaurante, acaba de lanzar que pide justicia porque uno de los que crearon el concepto de ese espacio, o los dueños de ese espacio, pues fue asesinado, ¿no? Piden justicia. Y no nada más así, nos podemos ir por varios lugares. Entonces, pues ahí está la verdadera razón, Julio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando Estados Unidos realmente si lo quiere apretar a México en ese sentido del tráfico de drogas? ¿Qué va a pasar con todas esas drogas? ¿A dónde van a ir a parar? ¿Cómo se va a poner el escenario en México? Si de por sí lo que estamos viendo es algo muy complicado. Ujú. ¿Cómo se va a poner? No, súper difícil. Y la verdad es que sí, hay un alza, digamos, generalizada en temas de violencia, muy marcada en Michoacán y en el norte del país, pero yo creo que ya se está expandiendo y eso es muy peligroso. Evidentemente está en riesgo, digamos, la gobernabilidad del país. Por supuesto que sí. Todo mundo quiere plantear, hablo de todo mundo en el gobierno, quiere plantear que Omar García Harfuch es el G.I. Joe que puede resolver
toda la seguridad. La verdad es que esto lo está rebasando y ahí están los resultados. Tenemos, expresamente este tipo de expresiones, lo del tianguis limonero, lo de el tema de que, el propio Mayo Zambada está diciendo desde Estados Unidos: "Va a haber colapso si hablo". ¿A qué se referiría con colapso? O sea, lo que está diciendo es que va a haber un colapso, ojo, en la relación bilateral. ¿Qué sabe el Mayo Zambada que va a generar un colapso en la relación? Evidentemente, yo sí veo ahí dibujadita la mano de los gringos. Pues claro, porque y también necesitan pretextos. O sea, más allá de que ya los nombraron como terroristas, pues los gringos necesitan pretextos. Y uno de esos pretextos es que hable un gran líder buscado por muchos años de, Claro, de los principales cárteles que tienen ellos, catalogados como ya terroristas en México, eh, pues para que dé más coordenadas y ponga nombres por quiénes ir. O sea, imagínate que ir al Mayo, entonces, no, es que yo sí tengo una relación con Rocha, o nosotros sí le pagamos a tal, a Obrador, ¿no? Parte de la campaña, ujú, o, o etcétera, que empiece a dar cosas o datos y que realmente tenga pruebas, más allá de lo que él diga, claro, porque, digamos, no era una cosa que salía, ¿te acuerdas aquí a la tuta? Que salía diciendo ciertas cosas y todos, ah, pues la tuta, y decían las autoridades, no le crean, pues es un criminal y va a decir muchas cosas. Y de repente, ah, ¿no me creen? Ahí les va los videos. Y empezó a hacer un quemazón con los videos. Ahorita ya se nos olvidó y unos ya están en Morena, ¿no? Pero ya se nos olvidó, pero ahí están. sí, Y se van a decir, ay, ¿por qué va a decir que en Morena también se fueron otros partidos? Y pues, claro, pero ahorita los que están actualmente están en Morena. por supuesto. Y salieron ¿cómo le Ahí están, llamaban a esos videos? ¿Cómo le decían? pero ahí están las pruebas, ¿no? El Ahí Tuta están los Gate o algo videos. así, ¿no? ¿El qué? El Tuta Gate, le decían algo así. Ah, ya, ya. Pues Pues bueno, sí, Jairo, oye, súper interesante. La verdad es que hay que seguir muy al pendiente con toda esta información de temas de seguridad pública, porque a final de cuentas vamos a ver cómo se plantea desde el gobierno federal una nueva estrategia, si es que se aplica, y si no, bueno, vamos a ser testigos de cuál será el resultado, pero por lo pronto, sin ánimo de ser, digamos, aves de mal agüero, la verdad es que no se ve pronto una pacificación del país. Desde hace cuánto estamos pidiendo ya los mexicanos y digamos que el gobierno de Estados Unidos con esto que hace con al meter, digamos, su mano, lo único que hace, digamos, es realmente pues alterar las cosas. Evidentemente la situación cada vez pinta más difícil y no se ve pronta salida. Por el contrario, creo que tristemente viene peor para los ciudadanos, pero la verdad es que yo sí veo con buenos ojos que Estados Unidos también esté metiendo en cintura algunos puntos del gobierno. Yo, más allá de que me puedan decir que soy un traidor o cualquier cosa de de estos conceptos que se les ocurren a los youtubers del oficialismo, la verdad es que yo sí creo que es necesario que en nuestro país haya un nuevo modelo de seguridad y esto implica efectivamente el fin de los cárteles de la droga. Se asoma, yo creo que ya viene el comienzo, digamos, de la descomposición de estas organizaciones criminales y va a ser muy, muy difícil porque están muy enquistadas, Jairo. lo que pasa es que pasaron de lo normal, Julio, pasaron, es que ya no estaban escondidas, Julio. El problema es Tienes que ya, razón. ya no se escondían, ya los veíamos descaradamente, ya muchos, hasta algunos eran entrevistados muy normales. O sea, ya te los encontrabas hasta con Adela Micha, ¿no? Vi una Tener redes entrevista. sociales, claro. Sí, yo vi una entrevista que hizo Adela Micha a uno de un personaje muy famoso de Sinaloa, ¿no? Porque en Sinaloa, pues no nada más son los que conocemos, hay bastantes personajes que gracias a Servando la, Gómez Latuta en Michoacán también dio muchas entrevistas. sí, pero gracias a las redes sociales, pues muchos, ¿cuántos youtuberos, creadores de contenido, tiktokeros,
Ujú, fueron asesinados en los últimos meses en Sinaloa, ujú. porque es parte también de, no digo que ellos tenían que ver, no, pero algunos usan las redes sociales para llevar toda esta cuestión de una narcocultura, de unos personajes, para hacerlos populares, más allá, hacerlos populares, ¿no? Antes usaban los corridos para hacerlo precisamente popular, porque uno quería tener su corrido, ¿no? Aquel que se sentía ya de cierto linaje o de cierto poder, tenía que tener su corrido. Pues ahora eran las redes sociales también. O sea, si se pudieran, si se pusieran a analizar las autoridades realmente, a través de las redes sociales caerían muchos, muchos, porque ahí les gusta mostrar su vida, Ujú. les gusta mostrar y dar a conocer cómo viven ellos, qué gastan, qué compran, a dónde viajan. Ahí están los ejemplos, ¿no? De una influencer que detuvieron en otro país y que tenía que ver con el cártel de Sinaloa, que le movían, que era parte también de un tráfico de fentanilo. Sí lo viste, ¿no? Y ella No, mostraba, eso no lo recuerdo. bueno, ella mostraba en las redes sociales eh, los lujos, los viajes, etcétera. Pero todos, muchos Ah, los ¿te ves refieres así. a la chava que estaba en un canal de Monterrey? Ajá, creo Sí, que sí, sí, sí. sí, sí, claro. No sé si era de Sinaloa, no sé con qué cártel, pero bueno, tuvo una relación, ¿no? Sí. Donde ahí salió y la detuvieron. Pues así muchos, nada más también se podrían analizar de esa manera, Julio, de cómo Ujú. se vive, qué viajes presumes, cómo lo estás viviendo, de dónde eres. O hay algunos que se atreven a mostrar pacas de dinero, ¿no? O sea, Ujú. y es No, una pues vida. los relatos que hemos visto, por ejemplo, en los libros de Anabel Hernández, ¿no? Que están Ujú. sustentados con documentos en Estados Unidos y que te narran historias de verdadero terror, de, por ejemplo, donde aparecen personajes bastante relevantes de la televisión nacional. Es Pues el claro, mismo Julio, caso. creo que lo que estamos viendo en Estados Unidos y en México es una competencia por mantener un poder. Y es una competencia por a veces resulta ver quién sale con algo más absurdo que otro. El hecho de estar peleando con Google porque se le nombre eh, Golfo de México, ¿no? Y que vas a demandar y estas cuestiones. Y por otro lado, o sea, al principio daban risa, de repente ya no dan risa porque dices, güey, ¿es en serio? O sea, esto lo que tú me estás diciendo es en serio. O sea, al principio pensé que te la estabas botaneando también con lo que decía Trump. Porque si nos ponemos a pensar, dices que se lo regrese el nombre de Golfo de México, ¿cuánto incrementa el Producto Interno Bruto? Con eso empieza Dos Bocas a producir gasolina, diésel, etcétera, lo que ¿Va a llegar necesitamos. gente a la IFA con eso? Ajá. ¿Con eso vas a solucionar lo demás? ¿Con eso va a dejar el sobrecosto que tuvo el Tren Maya? La deforestación que tuvo el Tren Maya, ¿con eso se va a recuperar? ¿Con que le pongas el nombre de Golfo de México? Dejémonos de No, pendejar, todo es percepción. Julio. Dejémonos de pensar en esta cuestión de la patria. Pues sí, a No, ver, si también, realmente, si también te realmente, lo, y no es solamente con la oposición, también Kenia López Rabadán, ¿tú crees que cambiándole por eso, México a yo te Estados estoy hablando Unidos de la, mexicanos va a cambiar yo te algo? digo, yo te digo de la clase política. Ahorita gobierna Morena, Sí. ¿sí? Hace 12 años, pues bueno, estaba gobernando Peña Nieto Ujú. y también a Peña Nieto, o sea, porque en ese momento gobernaban. Quien esté gobernando, pues claramente pues se le va a cuestionar lo que se está haciendo, porque en ellos se confió, la mayoría quiso votar por ellos, ok, una mayoría que yo no considero que sea mayoría, pero bueno, es una mayoría, al fin y al cabo, de alguien que votó, ¿no? Estamos hablando de la mayoría de los mexicanos, eso no, de la mayoría de los que votaron. Claro, Entonces, pero para que quede claro, es una cuestión que tiene que ver que cómo ejerces el poder.
¿Cómo lo estás ejerciendo el poder? Así se te va a cuestionar, así se te va a juzgar. Es parte de tener el poder, es parte de ponerte a chambear. Como nunca antes, la frase de Andrés Manuel, pero ahora tienen, ¿qué poder se le pone un tropiezo al gobierno federal? Ninguno. Tienen ya todo. Tienes el poder legislativo, tienes el poder judicial, tienes el poder ejecutivo. ¿Qué se te va a poner? ¿Quién te va a poner algo? Ninguna traba. Todo te va a salir. Eres tan arrogante que pones una ignorante como Lenia Batres, ¿no? Aguas. Porque aunque aquellos que criticamos en el pasado tenían algunas formas, tenían algún tipo de que les detenía y decías, bueno, vamos a poner a tal cosa, pero tienen un conocimiento. Claro. Acá ya no se le está, y te lo están diciendo en el propio discurso. No, bueno, ¿para qué te vas tan lejos? Simplemente los presidentes priistas eran muy, muy cultos. Ahora ya, no. ¿Eres fiel al proyecto? Órale, vámonos. ¿Eres leal al proyecto? Órale. No, pero yo no sé ni más. No, no importa. Nosotros te vamos a decir, nosotros te vamos a decir qué digas, qué no digas, etcétera. ¿Qué hagas? No importa. ¿Qué hagas? No te preocupes. Sí. O sea, nosotros te vamos a decir que apruebes. Y ahí están todos los burros de diputados que no sabían, no habían leído ni algunas cosas que tenían que regresar, el mismo del Poder Judicial. Lo tuvieron que regresar. ¿Por qué? Porque no se tomaron el tiempo necesario ni de saber que estaban votando. Entonces, eso es lo que tenemos que cuestionar. Más allá de lo que haga la política Trump, pues bueno, nos va a impactar, sí, porque es nuestro vecino. Claro. Sí, porque tenemos a muchos mexicanos viviendo en Estados Unidos. Sí, porque dependemos de esas divisas. Sí, porque hasta el narcotráfico lo necesita. Entonces, claro que sí, vamos a seguir hablando de lo que diga Trump o lo que diga otro presidente que llegue de Estados Unidos. Muchas gracias, Jairo. Amables amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta conversación. Gracias por seguir Hay Dato Encerrado. Gracias por seguir las redes de Monitor Expreso. Los invitamos a que se queden con nosotros y les agradecemos que hayan escuchado esta conversación. Jairo, nos vamos. Un último mensaje de despedida. No, pues nada, cuídense y que todo salga bien para México. Quédense con nosotros.